Esta es la cuarta sesión de esta serie muy larga. Ya llevamos más de 7 horas juntos y probablemente ya nos conocemos, ya se conocieron ustedes muy bien, se acostumbraron a mi cara, espero que se hayan acostumbrado a mi acento, pero después de 7 horas, quizás sea hora de hacer un recordatorio de cuál era el objetivo de todo el programa. Si ustedes recuerdan, comenzamos en alguna parte del medio del árbol de las estrategias y tácticas, y el objetivo era un objetivo bastante ambicioso. La compañía tiene un cumplimiento muy alto de fechas de entrega, sin menoscabar el contenido ni rebasar el presupuesto. Y definimos muy claramente lo que era un alto desempeño. Más del 95% de los proyectos a tiempo. Y cuando comenzamos, este objetivo nos parecía inalcanzable, prácticamente imposible. Pero veamos lo que hemos cubierto hasta ahora. ¿Cuáles son los componentes? Primero que nada, comenzamos con un verdadero estallido, un modo maravilloso de resolver el problema, una pepita de oro. Resolvimos el problema más grande, que se llama el mal manejo multitareas. Y comenzamos muy agresivamente, simplemente congelando el 25% de la carga. Luego nos fuimos con el kit completo, la idea del kit completo. Por primera vez esta vez, una verdadera oportunidad de hacer que esto funcionara. Y después le dedicamos casi toda una sesión a este problema tan enorme de cómo planear correctamente los proyectos. Tuvimos que redefinir cuál es la ruta crítica, tuvimos que redefinirla y convertirla en cadena crítica, tuvimos que redefinir cómo escribimos incluso las redes de PERT, enfatizando una y otra vez que más no es mejor, que no importa cuán grande sea el proyecto, el número de pasos PERT no debe de ser de más de 300. Y luego nos metimos al contenido. El contenido de las estimaciones de tiempo. Y vimos o hemos visto que debido al hecho de que los proyectos son entornos con enorme variabilidad, la seguridad, la protección es algo obligatorio, porque las estimaciones de tiempo son eso precisamente, son una estimación, no es un mundo determinista. Pero el problema es que hoy por hoy estamos colocando las seguridades en las estimaciones a nivel de las tareas, lo cual es un verdadero error, un error enorme. Tenemos que llevárnoslo al nivel de proyecto, y eso es lo que introdujo el concepto de los amortiguadores de terminación, de los amortiguadores de alimentación. Y gracias a este concepto pudimos dar el siguiente paso y echarle un vistazo a la ejecución. Y debido a este concepto de los amortiguadores, derivamos de ahí primero que nada el hecho de que ahora sí podemos obtener un sistema de prioridades confiable y objetivo, donde las prioridades de las tareas solamente se determinan de un modo. ¿Cuál es la prioridad de la tarea? Pues depende de qué tanto ponga en peligro la terminación del proyecto como un todo. Y con base en eso, hemos logrado tener éxito en realmente cambiar la cultura. ¿De qué modo? Bueno, antes de eso, el gerente de tareas no tenía la información más crucial, que era cuál es la tarea más importante que las demás, las prioridades. Ahora esto lo tiene muy claro. Y antes que eso, la relación entre él y las personas y sus compañeros con los que interactúa todo el tiempo, que son los gerentes de proyectos, se basaban en falta de confianza, en desconfianza. Nunca podía creerles cuando le decían cuál proyecto es más importante. Ahora, esto está cambiando. Ahora el líder de proyecto solamente viene cuando se le necesita. Y el líder de proyecto no viene a presionar, sino a ofrecer su ayuda. El gerente de proyecto mismo ahora está teniendo una visibilidad que antes no tenía. Y ahora, independientemente de qué tan grande sea el proyecto, sabe exactamente qué tarea es en la que se tiene que concentrar y cuál es la siguiente, segunda o tercera que tiene que vigilar, porque se podrían convertir en tareas más importantes. Y repentinamente la alta dirección tiene una visibilidad que antes no tenía. En lugar de recibir reportes de que el proyecto va muy bien, el proyecto va muy bien, el proyecto va muy bien, y de repente catástrofe, él tiene la habilidad de ver en una página todos los proyectos sin sorpresas.
Luego pasamos a tocar a los socios externos, ya sean nuestros subcontratistas, y cómo manejarlos y cómo enfocarlos, sin hacer el trabajo de ellos, sin interferir con su trabajo, y de todos modos darles un enfoque fantástico. Y también cubrimos las perturbaciones, los trastornos o las solicitudes, llamémoslas así, de los clientes, realmente guiando al cliente de cuándo hacer lo que tiene que hacer rápidamente y cómo evaluar los cambios que el cliente está pidiendo, ayudándole al cliente a evaluar esos cambios. Todas esas cosas unidas nos trajeron, sí, aquí, al cumplimiento de los objetivos, de las promesas. Y ahora este objetivo ya no es un imposible. La compañía tiene un cumplimiento muy alto de fechas de entrega sin menoscabar el contenido ni rebasar el presupuesto. Y yo creo que terminamos la última sesión donde les mostré suficiente evidencia de lo que está sucediendo actualmente. Les di evidencia suficiente de que hacer todos estos pasos que dijimos no se lleva mucho más que un año. De hecho, en algunos entornos mucho menos. Y que actualmente la tasa o el índice de éxitos, el porcentaje de compañías que logran obtener este objetivo tan enorme, el porcentaje que logra el éxito en hacer esto es superior al 90% en este momento. Es increíble. Entonces, ¿hemos logrado el objetivo? ¿Aquí nos detenemos? Yo creo que no, y yo creo que ustedes tampoco quieren detenerse ya. Yo creo que como hemos logrado este objetivo, ahora nos enfrentamos a nuestro verdadero reto de reevaluar el entorno en el cual nos vamos a encontrar después de un rato. Esto quiere decir que debemos de dar un paso hacia arriba en el árbol de estrategias y tácticas. Ya logramos lo imposible. Bueno, vamos a ver dónde nos coloca, de tal manera que podamos obtener una ganancia de esto. No tiene caso dormirnos en nuestros laureles. Es más, como van a ver más adelante, en el transcurso de esta hora, simplemente el sentarnos en nuestros laureles va a hacer que se nos marchiten esos laureles, desaparezcan, y te vas a encontrar una situación todavía peor que la situación con la que comenzaste. Pero primero que nada, veamos, ¿qué es lo que significa reevaluar ahora la situación? Vamos a ver qué significa esto de subir por el árbol de las estrategias y tácticas. Muy bien, estoy en el nivel 2 ahora. Y estoy leyendo aquí los supuestos necesarios, el supuesto necesario, y dice lo siguiente. Cuando el cumplimiento de las fechas de entrega por parte de los proveedores es notoriamente malo y sus entregas tardías tienen graves consecuencias para el cliente, la confiabilidad se convierte en una necesidad importante del cliente. ¿Se fijaron? Esto es exactamente la situación que tenemos en este momento a los ojos de tus clientes. Porque como decíamos antes, si estás en un entorno de multiproyectos y estás surtiéndole a un cliente, y el cliente puede ser interno o externo, ¿cuál es la probabilidad de que le entregues a tiempo? Pues notoriamente mala. Generalmente, para todos estos proyectos, ¿cuál es el resultado de no cumplir a tiempo? Pues las consecuencias son muy graves, las consecuencias son enormes para el cliente. Y precisamente por eso, yo no tengo que saber quién es tu cliente. Sé una cosa, la confiabilidad tuya, la confiabilidad de ti, es una necesidad importante de tu cliente, ¿verdad? Pero ¿dónde estamos ahora? Nosotros somos los únicos. Perdón, vamos a decir, tú eres ahora el único que eres confiable. Tus competidores siguen igual, a menos, por supuesto, de que hayan estado viendo este mismo programa. ¿Y esto dónde nos coloca? Leamos la estrategia. Una ventaja competitiva decisiva se obtiene cuando el mercado reconoce que las fechas promesa de entrega de la empresa son notablemente confiables, quedando iguales todos los demás parámetros. Siendo iguales todos los demás parámetros. En otras palabras, esto quiere decir que cuando llegas a esta etapa, habrás logrado lo que la mayoría de las compañías nada más sueñan. Tienes una ventaja competitiva decisiva. Porque ¿qué es una ventaja competitiva? Sino el hecho de que tú eres el único que puede satisfacer una necesidad importante del cliente. No una necesidad de caprichito, no, una necesidad importante. Y esto es precisamente donde te encuentras.
¿Nos detenemos entonces? Veamos cuál es la situación entonces. Regresémonos al árbol. Siempre que tienes, y estamos hablando de una ventaja competitiva significativa, y quieres realmente hacer algo con ella, de hecho estamos hablando de 3 diferentes pasos. El primero de los pasos es construir esta ventaja competitiva significativa. No es fácil, pero en esta etapa ya lo hicimos, ya construimos una ventaja competitiva significativa. Nosotros somos con enorme confiabilidad y tenemos una enorme confiabilidad contra todo lo demás que se había hecho antes y contra todos los competidores. Entonces, se necesitan 2 pasos más. Uno de ellos es capitalizarlo. No va a darse solito. Y lo otro es sustentarlo, sostenerlo. Esto siempre es el caso. Se construye, se capitaliza, se sostiene. Construir, capitalizar, sostener. Cuando entramos al área de capitalizar en este entorno, tendremos que distinguir entre sus diferentes entornos. Este árbol de tácticas y estrategias lo escribí para empresas, para compañías que se basan en entregarle proyectos al mundo exterior, al cliente externo. Ese es su negocio. Pero enfrentémoslo. Muchos de ustedes no pertenecen a este tipo de entorno. En primer lugar, pudiera ser que aun cuando tu compañía te apoye enormemente en proyectos, puede ser que no venda los proyectos directamente al exterior. Por ejemplo, si tú eres una empresa constructora, definitivamente sí vendes el proyecto mismo. Digamos, el proyecto es hacer un edificio y sí vendes ese edificio o los departamentos del edificio. Pero si tú eres, por ejemplo, una empresa farmacéutica, sí, claro que las compañías farmacéuticas dependen principalmente de su habilidad para producir medicamentos, pero no venden los proyectos mismos. El proyecto es cómo sacar un nuevo medicamento, una nueva medicina, pero no le vendes el proyecto a los clientes, sino el resultado mismo, las medicinas mismas. Entonces, aunque la compañía se basa en proyectos, no capitalizas directamente los proyectos mismos. Por supuesto que si llegas a tener esta confiabilidad, y acuérdate que esta confiabilidad se logró al tiempo que estamos reduciendo los tiempos de entrega, esto le da una enorme palanca a la compañía, pero el modo de capitalizar esta palanca no es como está descrito en este árbol. El modo de capitalizar esta palanca, por supuesto, va a ser cómo iniciar muchos más proyectos, cómo tener más medicamentos de éxito autorizados por la Administración de Drogas y Alimentos o la FDA de los Estados Unidos y luego entrar al mercado. Pero aquí estoy hablando de otro entorno, un entorno al que estamos vendiendo los proyectos mismos. O tomemos otro entorno, vamos a suponer que tú eres un departamento de tecnología informática dentro de un banco, TI. O una compañía telefónica y estás en el departamento que produce todos los programas de las nuevas ofertas dentro o que se ofrecen dentro de los teléfonos celulares y cosas por el estilo. Por supuesto que si tú puedes ahora hacer más proyectos con la misma gente y repentinamente eres tan confiable, pues esto va a tener un impacto enorme. Pero para capitalizar con esto, no es que vendas directamente tus proyectos. Entonces, de nuevo, para capitalizarlo, al que me refiero a la capitalización aquí en este árbol, me refiero a las compañías que sí venden directamente sus proyectos. Una compañía de software que produce programas de software para otros clientes, digamos una compañía constructora que vende obras a otros, o una compañía que produce maquinaria grande, pesada, cada una de las cuales se construye de acuerdo con las especificaciones del cliente. Pero de todos modos quiero dedicarle media hora a esto, más o menos. Simplemente para ponerles de relieve cuáles son los asuntos a los que se tienen que enfrentar cuando se trata de capitalizar. Y por lo menos alguna dirección de cómo se construye esto. Porque yo sí creo que los problemas mismos, los asuntos mismos y cómo se abordan es totalmente genérico independientemente del entorno en que se encuentre uno.
Bajo capitalizar van a descubrir que existen dos temas enormes a los cuales hay que manejar. Uno se llama la venta misma y el otro es el manejo de la carga o expansión de la base de clientes. Vamos a ver cada uno de estos y no voy a profundizar mucho en esto porque si no me tardo otras 2 sesiones. La primera cosa es un supuesto necesario. Los cambios requeridos en el enfoque de la empresa para capitalizar un servicio notablemente mejor, es decir, la oferta de confiabilidad, es de naturaleza diferente a los cambios que la empresa ha realizado en el pasado. Porque en el pasado, cuando teníamos algo único o algo nuevo para entrar al mercado, era o un nuevo producto o entrábamos en un mercado nuevo. Aquí traemos el mismo tipo de producto para el mismo tipo de planta, para el mismo tipo de mercado, pero con algo nuevo, no un nuevo producto, sino una confiabilidad notable. Esto requiere un cambio en el modo de abordar el mercado, un cambio al que no está acostumbrada la compañía. Este es un lado de la moneda. El otro lado de la moneda es que el largo ciclo de ventas, y en proyectos el ciclo de ventas es muy largo generalmente, y el largo tiempo para entregar un proyecto implica que se necesitará un tiempo relativamente largo hasta que los prospectos se percaten por cuenta propia de que la empresa es notablemente confiable. Dejar el impacto positivo de una mejor confiabilidad a la reacción natural de los clientes hará que la capitalización sea más lenta. En otras palabras, aunque no hagas absolutamente nada por el mero hecho de que eres tan confiable, con el tiempo el mercado cada vez más y más lo va a ir reconociendo y cada vez más y más se va a correr la voz y cada vez más y más tú vas a empezar a ganar, gracias a esto, más órdenes, más proyectos y te va a llegar más trabajo. Pero es una estupidez esperar. Y esto se lleva mucho tiempo. Por ejemplo, si todo el tiempo para generar la ventaja competitiva es más o menos 1 año, hasta que puedas empezar a ver el impacto positivo en el mercado, pues te vas a tardar otro año, y hasta que se convierta en significativo, pues se van a pasar otros 2 años más. Puedes reducirlo a unos cuantos meses, lo puedes encoger, pero ¿cómo se hace? Para eso, echémosle un vistazo a la siguiente, los detalles del siguiente cajón para entender los retos. El primero de ellos es, y esto no es un reto pequeño, es la definición del mercado meta. Déjenme leer nada más el supuesto necesario. Buscar prospectos equivocados no solo es un desperdicio de recursos valiosos, dinero, capacidad de ventas, tiempo, sino que puede conducir a la conclusión de que la dirección es inválida. ¿A qué me refiero? El modo en que se aprecia a los clientes, si se está hablando de confiabilidad, hay que cambiarlo. Algunos clientes aprecian mucho más el hecho de que eres confiable que otros clientes. Otros clientes el hecho de que te tardes 2, 3 meses de tardanza no importa, pero para otros clientes el hecho de que llegues tarde 1 semana es desastroso. Por supuesto que así es como escoges a tu mercado meta. ¿Qué parte de tu mercado es más sensible a las demoras? Ese es tu principal meta, tu objetivo. Ahora, todo el modo de hacer análisis de mercados tiene que cambiar, porque si no lo haces, y tú por chiripa, por casualidad, por mala suerte, y esa es la realidad, bueno, pues tus vendedores primero van a ir con los clientes que no aprecian tanto la confiabilidad, y entonces tú podrías tener la impresión equivocada de que tu ventaja competitiva no es tan importante, cuando de hecho es importantísima. Lo que pasa es que has abordado a los clientes equivocados. El análisis tiene que ser totalmente diferente de la separación entre clientes buenos y clientes no tan buenos. Es necesario esta separación, pero esa no es la única cosa. Veamos el siguiente detalle aquí. Y a propósito, debajo de esto hay toda una gran gama de detalles, pero no voy a meterme en eso ahorita. Vamos al segundo nivel, a la segunda tarea. El diseño detallado de la oferta. ¿Cuál es el supuesto necesario? Cuando los detalles de una oferta no se plantean claramente, es fácil convertir hasta la mejor oferta de ventas en un desastre. ¿Correcto? Por supuesto, ustedes lo saben. Pero ¿cómo le haces? Y aquí viene algo muy importante. Cuando los detalles de una oferta no se construyen para mitigar los riesgos y asegurar los beneficios, tanto para los clientes como para la compañía, el resultado puede ser la pérdida de muchas oportunidades buenas de ventas y o la pérdida de márgenes de utilidad.
Me siento tentado a empezar a profundizar para hablarles de cómo se hace esto, porque no nada más es importante cuando vendes los proyectos al mundo exterior. Supongamos que estás en un departamento de TI, de tecnología informática, y tú estás dándole servicios a tu propia empresa, a tu propio negocio. ¿Cuánto puede ganarse o perderse si aprendes cómo construir tus ofertas correctamente para los demás departamentos? Construirlas cuando pones de relieve no nada más lo que vas a hacer y lo que estás proponiendo, sino estos dos aspectos enormemente importantes también, los riesgos y los beneficios para tus clientes y por supuesto para ti también. Y así es como se construye todas las ofertas internas. Y esto puede cambiar a un departamento y convertirlo de ser simplemente un mal necesario y convertirlo en el líder casi de toda la empresa. ¿Quieren que entre en estos detalles? No, no lo voy a hacer. Voy a continuar. Ejecución de ventas. Aquí hay algo muy importante. Ejecución de las ventas. Los métodos convencionales de ventas no son lo suficientemente efectivos para capitalizar una ventaja competitiva surgida de cualquier cosa que no sea el producto mismo. Miren cómo se hace una junta de ventas convencional. Llega el vendedor con el cliente. Primero, la primera mitad de la junta están estableciendo rapport, hablan de lo que hicieron el fin de semana, del golf, etcétera, del fútbol, lo que sea. Y luego empiezas a alabar a tu producto y a tus capacidades. Y muestras los catálogos, y muestras ejemplos, y muestras referencias, etcétera. Y después de haber terminado con eso, independientemente de cuánto tiempo te lleves, bueno, depende de qué tanta paciencia tenga el cliente, y entonces vas a ¿qué? Pues a pelear, a negociar el precio. Eso es normalmente la junta de ventas, así se desarrolla. ¿No se han percatado desde que una vez que han desarrollado una ventaja competitiva del tipo de confiabilidad, toda la venta, todo el proceso de ventas cambia? ¿Por qué? Porque lo que tienes que hacer ahora es explicarle al cliente por qué la confiabilidad es importante para él. Ya no estás hablando de ti mismo, ahora estás hablando del cliente. ¿Cuántos de tus clientes crees tú que saben numéricamente cuál es el verdadero precio para ellos de una demora de una semana? No muchos. Acuérdate que tú tienes que hablar del mecanismo interno dentro de la operación del cliente y cuál es el verdadero impacto, tanto malo como bueno, de la confiabilidad tuya. ¿Tus vendedores son capaces de hacerlo en la actualidad? ¿Realmente conocen al cliente también? Yo creo que no. Lo cual quiere decir que toda esta sección nos habla de cómo se convierte a todo el proceso de ventas en otro proceso. No, yo no lo inventé. De hecho, yo lo tomé prestado y luego lo actualicé y lo refiné un poco de algo que se llama spin selling, la venta centrífuga. Si están interesados en este tema, métanse a spin selling, la venta que se basa en hacerle preguntas al cliente, darle respuestas al cliente no sobre ti, sino sobre él. Esa es la venta más efectiva, como lo ha demostrado una gran cantidad de encuestas y resultados reales. Todo eso es para poder demostrarles de lo que estamos hablando en términos del proceso de ventas mismo, de vender la confiabilidad, porque esta ventaja competitiva ahora te exige que definas al mercado de manera diferente, que definas tus ofertas y los tratos que le ofreces a los clientes en un modo distinto y cambiar el proceso de ventas mismo, desde el momento del inicio, desde la primera junta de ventas. Pero ese no es el único problema, hay otro problema. Fíjense lo que sucede. Todavía estamos bajo capitalizar. Un acuerdo de negocios, un trato bien presentado, da como resultado una tasa de cierres muy alta, más del 80%. Déjenme explicarles esto de nuevo. ¿Cuál es el índice de cierres de la mayoría de las organizaciones cuando abordan al mercado exterior? Vamos a suponer que tienen 10 juntas con 10 clientes nuevos. ¿Cuántos cierres tienen? ¿Saben más o menos cuál es la cifra? Si eres una compañía muy buena,
Si eres una muy buena compañía, cierras como el 20%. El 20% se considera como un índice de cierres altísimo. 30% ya es muy, muy, muy alto, pero lo que hemos descubierto es que cuando llegas con una ventaja competitiva decisiva que la mayoría de las compañías no tienen, pero que tú sí tienes ya en este momento, y tus vendedores saben cómo venderla, en otras palabras, todos los pasos que hemos mencionado anteriormente, entonces la tasa o el índice de cierres es superior al 80%. Y damas y caballeros, no estoy hablando aquí de un caso donde estas cifras han sido tomadas, o no estoy hablando nada más de una sola oferta. Este 80% de tasa de cierres es verdaderamente confiable. Pero fíjense lo que está sucediendo. Un acuerdo de negocios bien presentado da como resultado una tasa de cierres muy alta, más del 80%, y la mayoría de las organizaciones de ventas no saben cómo manejar de forma efectiva un número elevado de buenos prospectos. Te vas con 10 prospectos, ahora en lugar de que 2 te digan que sí, 8 te dicen que sí, ¿y ahora qué haces? ¿Sabes cómo manejar esto? Acuérdate que no es un contrato todavía tienes que hacer muchos pasos para poder tener el contrato. ¿Y sabes manejar estas cantidades de prospectos calientes? Bueno, lo sorprendente es que la mayoría de las compañías no saben hacerlo, en lo absoluto. Y ahora te metes en un gran problema en términos de la generación de contactos, en términos de indicadores de ventas, en términos de administración de la tubería. Les voy a dar una anécdota para que entendamos de qué estamos hablando. Aquí tenemos una compañía. Ya hemos hecho la construcción, ya liberamos capacidad, ya creamos la ventaja competitiva, ya decimos, muy bien, ok, necesitamos como 3 clientes más por trimestre. Lo han juzgado de acuerdo con su modo normal o sus cierres normales y dicen, para asegurar que logremos 3, tenemos que abordar por lo menos a 20 clientes. Muy bien, abordan a 20 clientes, los vendedores realmente están muy bien preparados, y de los 20 clientes, 18 te dijeron, sí, maravilloso, vamos a platicar. Y entonces resulta que solamente manejan a 3. ¿Por qué? Pues porque nunca han trabajado con más de 3 prospectos al mismo tiempo. ¿Qué le sucede a los otros prospectos que dijeron, oye, nos encantó tu oferta? Estos prospectos te están llamando, te están diciendo, ¿y a dónde te fuiste? ¿Por qué desapareces? Y uno todavía no reacciona. Esto es lo que significa quemar a los buenos prospectos. Cuando lo vi la primera vez no lo podía creer, pero ya cuando la vi la décima vez entendí lo importante que es esto. Manejar toda esta sección, que es hacerlos entender que una vez que tienes una ventaja competitiva y sabes cómo venderla, el proceso de ventas mismo se convierte en producción y tienes que tratarlo como producción. Tienes que instalar procesos, tienes que ver la tubería, tienes que aprender a medir y a moverte. De lo contrario, con tus propias manos echas a perder tu propia buena reputación. Gracias a Dios que no es tan difícil de hacer esto. Y al mismo tiempo tengo que advertirles, no es menos difícil que construir la ventaja competitiva misma. Y a propósito, cuando esto se hace, las ventas crecen en forma exponencial. Y ahí es donde realmente nos enfrentamos al verdadero problema, al verdadero asunto. Si has hecho la construcción, no importa cómo hayas hecho la capitalización, las ventas van a crecer. La única pregunta es a qué velocidad crecerán. Si haces la parte de capitalización muy bien, van a crecer rápidamente y van a crecer exponencialmente. Pero si no hiciste nada, en la capitalización las ventas van a crecer, pero lentamente, pero sí crecen las ventas, lo cual quiere decir que inevitablemente vas a llegar a una situación en la que la carga esté creciendo enfrente de ti. Cada vez más rápido que antes. Va a llegar un momento en que te crezca la carga mucho más rápido, la carga de trabajo. Y si nada más te estabas durmiendo en tus laureles, este incremento en ventas va a arruinar todo lo que has hecho. Vas a perder tu capacidad de protección, tu capacidad de... Y luego todo se reduce. Pero espérame, esto no te va a dejar donde estabas antes. Mira lo que sucede. En este momento, supongamos que tenemos un 30% de cumplimiento de fechas de entrega. En otras palabras, el cliente no espera de nosotros que le entreguemos a tiempo, sino que le entreguemos pretextos y excusas, eso sí, muy a tiempo.
y luego pasas a entregar al 90% a tiempo. Los clientes se enamoran de ti, llegas al 95% del tiempo y entonces los clientes empiezan a confiar en ti. Luego te regresas al 80% y los clientes te odian, te aborrecen, ya no te lo perdonan nunca. ¿Por qué? Porque ya los echaste a perder. Entonces, cuando pasas de 30 a 95 y luego otra vez a 80, no estás en la misma situación que antes. 80 versus 30, por supuesto que estamos en una situación mucho mejor. No, estás en una situación mucho peor. Los clientes ahora no pueden confiar en ti, se van con tu competidor. Lo cual quiere decir que una vez que llegues a eso, una vez que seas tan bueno, no puedes regresar. El problema de sostener se convierte en un problema importantísimo, mayor, descomunal. ¿Se acuerdan de cuando empecé el programa que les hablé de los 6 criterios para juzgar una solución? El último criterio, ¿se acuerdan? Era que la solución no debe de autodestruirse. No debe ser autodestructiva. Todas las soluciones poderosas te impulsan o te empujan hasta los límites. Aquí está un caso. La solución es tan buena que debido a eso recibiste muchísimos más pedidos y ahora te sales de los límites de donde estabas antes. Y si no manejas eso, entonces te autodestruye. Entonces el sostener siempre es parte de un buen plan. Cuando estamos hablando de sostener, primero que nada déjenme darles una gran advertencia y después hablemos de qué hacer. Y la primera advertencia es lo que se conoce como control de carga. De hecho, es una advertencia, no es otra cosa. Veámoslo. Supuesto necesario. Cuando las ventas crecen rápidamente, se incrementan las probabilidades de fallar en las fechas de entrega o de ofrecer fechas de entrega demasiado lejanas en el futuro. Una de las dos cosas. ¿Por qué? Pues porque no tienes capacidad. Y debido a esto, la estrategia deberá de ser, y esto se tiene que tomar como algo que se tiene que lograr, se tiene que dar por sentado. Las fechas de entrega que ofrece la empresa son casi siempre aceptadas y cumplidas, independientemente del crecimiento en ventas. Excepto, quiere decir que no das unas fechas de entrega tan largas, tan en el futuro, que el cliente te dice, está muy bien, lo siento mucho, pero no te puedo esperar 2 años. Entonces, sí son aceptadas casi siempre, y siempre las cumples. Si das una fecha, esa fecha se cumple. Si fallas en casos muy extraños, en menos del 5%, y la falla por la cual fallas, pues es mucho menor que la de tus competidores. Esto es algo obligatorio. Ahora, ¿cómo lo logramos? Entendamos lo que se necesita para poder lograrlo. Veamos los supuestos paralelos. Cuando las ventas crecen rápidamente, la carga de los recursos claves incrementa, por definición. Esto quiere decir que tienes menos capacidad de protección, también por definición. Ahora, otro hecho. Es relativamente sencillo tener un alto desempeño en fechas de entrega cuando los compromisos se dan basados en el mecanismo de escalonamiento de la administración de proyectos por cadena crítica. ¿Por qué lo decimos? Porque ya estamos familiarizados con eso y sabemos lo que significa. Quiere decir una cosa, si estás obedeciendo el mecanismo de escalonamiento, jamás vas a aceptar un compromiso que incremente la carga de la operación más allá de lo que puedo tolerar. ¿Pero esto qué quiere decir? Que si lo obedeces, empiezas a demorar las promesas que le das al cliente. Lo siento mucho, ya estoy lleno hasta la coronilla, voy a tomar el siguiente pedido, lo coloco detrás de esto, de lo que ya comprometí, y esto quiere decir que voy a dar un tiempo de entrega, promesa, fecha de entrega, más largo. Y cuando esto se me sale de control, el cliente te dice, lo siento mucho, me encantaría trabajar contigo, pero no puedo trabajar contigo. ¿Esto qué quiere decir? Si yo quiero cumplir con mis compromisos, debo de obedecer el escalonamiento. Pero si de todos modos no quiero que los tiempos de entrega se hagan muy largos, las fechas promesas se hagan muy largas, tengo que incrementar la capacidad. Y el tercer supuesto paralelo nos lo dice. Con suficiente aviso de anticipación es posible entrenar o agregar los recursos idóneos. Por supuesto, la pregunta es cuál es la advertencia, que cómo se logra esto. En general, la táctica es que el mecanismo de escalonamiento de la administración de proyectos de cadena crítica se obedece estrictamente, aun cuando el resultado sea perder algunas licitaciones en el corto plazo. Si te desvías de esto, empiezas una espiral descendente y no sé cómo detenerla. Todo lo arruinará.
todo se arruinará. Entonces la primera advertencia es, independientemente de lo que sea, solamente se ofrecen compromisos con base al mecanismo de escalonamiento. Y ahora lo que tenemos que hacer es manejar este enorme problema de cómo agregar capacidad, no demasiada y no insuficiente, no demasiado pronto ni demasiado tarde, ni muy ni tan como quien dice. Esto es lo que se maneja en el siguiente tema, elevación de la capacidad. Y esto se va a convertir en el centro de lo que vamos a estar discutiendo durante el resto de esta sesión. Y bajo esto hay dos diferentes asuntos. Uno, es cómo estabilizar tu entorno. Porque en tu entorno, después de haber hecho todo lo que hemos dicho hasta ahora, y definitivamente lo que hayamos dicho hoy, agregar más gente no se traduce directamente en un agregar capacidad, lo cual quiere decir que todavía tenemos que enderezar todo el entorno antes de que podamos agregar gente sabiendo que cada persona que agreguemos realmente va a estar agregando capacidad. Y la segunda cosa es cómo expandir la capacidad. Entonces, antes de llegar a contratar esta capacidad adicional, tenemos que hacer muchísimo trabajo antes de eso. Y esto significa lo siguiente. No se esperen hasta que ventas crezcan. No esperen a que los vendedores lo hagan, sino que inmediatamente, en cuanto lleguemos al final de lo que hemos dicho hasta este momento, en ese mismísimo momento comienza con este paso. El paso se llama PUGI, o proceso de la mejora continua. Y como se los voy a demostrar aquí, es donde TQM y 6 Sigma se convierten en algo muy importante. Entonces no comienzas con este proceso de mejora continua de TQM de 6 Sigma inmediatamente. Inicias en esta etapa. Esperémonos 15 minutos, tomemos un descanso y luego conversamos de esta tarea enorme, de cómo estabilizar el entorno. Esto es lo que se tiene que hacer en esta etapa. No esperes a que se incrementen las ventas y te sorprendan. De hecho, no va a ser una sorpresa, van a crecer. No te esperes, comienza con esto, porque esta no es un esfuerzo corto o un esfuerzo de una sola vez. Es todo un proceso que requiere tiempo para que realmente veas los resultados. Nos vemos dentro de 15 minutos. Bueno, estamos entrando ahora sobre dos temas descomunales que están justo debajo de este título. Elevación de la capacidad. Supuestos necesarios. A medida que las ventas se incrementan y aumentan, el mecanismo de escalonamiento va a causar que el tiempo de entrega hasta poder entregar los nuevos proyectos que sea cada vez más y más largo. ¿Se acuerdan que la alternativa es no hacerle caso al mecanismo de escalonamiento y entonces se arruina todo? Pero eso ya lo dijimos. El problema es que cuando los tiempos de entrega dados son mucho más largos que los tiempos de entrega de los competidores, no solamente se pueden perder pedidos, sino que también se pueden perder clientes. Está bien perder algunos pedidos, especialmente cuando tienes demasiados pedidos, pero no está bien en lo absoluto perder clientes. Entonces tenemos que hacer algo al respecto. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la postura en la que queremos estar? Que no se pierdan los clientes deseados por cotizarles tiempos de entrega demasiado largos. Estos clientes se quedan con nosotros para siempre y definitivamente no los alejamos. ¿Cómo hacerlo a pesar del hecho de que tenemos que obedecer siempre al mecanismo de escalonamiento? Bueno, para eso tenemos que revisar los supuestos paralelos. Y los supuestos paralelos aquí son que se incrementan las utilidades cuando se ganan ventas adicionales por solo un incremento en la mano de obra directa. Y después de esto, después de un tiempo, las primeras acciones hacia la visión viable llevan a la empresa a contar con mucho dinero en efectivo. A partir de esta etapa, la carga que representa una inversión adicional en el equipo deja de ser una barrera. Básicamente esto dice que el problema no es el dinero que necesitamos ni el gasto adicional que necesitamos para conseguir más gente en lo absoluto. Yo quiero enfatizar esto un poquito más, porque generalmente cuando yo llego a este momento la gente me dice, espérate, están extrapolando de su situación actual, y la situación actual implica que cuando inviertes en más gente o inviertes en equipos caros, pues es una decisión muy importante para la alta dirección, decisiones que tienen miedo de tomar porque son además decisiones irreversibles, pero entendamos dónde estamos. Este increíble desempeño en cuanto a fechas promesa de entrega se logra
cuando hay otros beneficios colaterales. Por ejemplo, si te vas, digamos, a el banco de referencias de una organización, y esa es una lista, digamos, de casi todos los quién es quién en administración de proyectos, como compañías, como gente que entrega proyectos. Y ves estas listas de referencia, y acuérdense que cada una de estas referencias está respaldado por una presentación de media hora en cinta que da el cliente mismo. Esto es increíblemente confiable. Van a notar algo sorprendente, que es que este desempeño tan alto, este desempeño 95%, se logra cuando el tiempo promedio de entrega de los proyectos ha sido reducido más o menos un 30%. Ahora, piensen en esto en los próximos, en los siguientes términos. ¿Qué quiere decir que reduzcamos todos los proyectos al 30%? Esto quiere decir que podrás producir más proyectos con la misma gente. ¿Cuántos más? Pues 30% con relación al 70%, ¿sí? ¿Sí queda claro? Miren, seamos conservadores. Vamos a suponer que solamente fuera el 30%. ¿Cuál es el impacto sobre la utilidad neta? Hay que pensarlo así, mira. Supón que tú eres una empresa que vende $100 millones al año y ahora con los mismos recursos estás vendiendo 30% más. Bueno, no te percatas de que esto quiere decir que ahora tus ventas son de 130 millones y tus gastos o tus desembolsos siguen siendo exactamente los mismos. Entonces, por ejemplo, si eres una buena empresa y estás teniendo 10% de utilidad sobre tus ventas, esto quiere decir que sobre 100 millones ganaste $10 millones de utilidad. Ahora que las ventas se han incrementado a 130 millones, con los mismos gastos, utilidades habrán pasado de 10 millones a 40 millones. ¿Te percatas de que no tendrás problema alguno para conseguir el presupuesto para incrementar el número de personas y para comprar más equipo? Eso es el entorno. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? El verdadero problema no es conseguir el permiso o el presupuesto para poner más gente. El verdadero problema consiste en que se tiene que tener un mecanismo ahí para abrir rápidamente la capacidad, mano de obra, incluso el equipo, asegurando que no se pongan en peligro las ventas por ofrecer tiempos de entrega demasiado lejanos y al mismo tiempo no te vayas por la borda. ¿Cómo ponemos este mecanismo? ¿Cómo lo mejoramos? Esto es precisamente lo que vamos a discutir en gran detalle en el resto de esta sesión. Pero primero que nada, el supuesto de suficiencia, la gran advertencia, lo que todos nosotros sabemos y tendemos a hacer caso omiso de ello. Con demasiada frecuencia, las expansiones de capacidad de una empresa se parecen a la ruleta rusa. Se hacen grandes compromisos de largo plazo basados en un conocimiento vago de la probabilidad, la cantidad y la oportunidad de lo que se necesita. Eso es una locura. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, pues porque no lo hacemos hacer de otro modo mejor. Muy bien, aprendamos a hacerlo mejor. Aprendamos a hacerlo mucho mejor. Nos regresamos al árbol y entremos a los detalles. Y aquí vemos dos cosas distintas. Uno es el PUGI. PUGI no es el nombre de mi perro. PUGI es el proceso de mejora continua, Process of Ongoing Improvement en inglés, PUGI, proceso de mejora continua. Vamos a tener que discutir eso. Y después, una vez que hayamos hecho eso, entonces dentro de un momentito van a entender por qué. Vamos a hablar entonces de la expansión de la capacidad. Pero permítanme hablarles un poquito del proceso de mejora continua primero. Esto es lo principal en la actualidad en términos de lo que las empresas han estado tratando de hacer. Básicamente, se habla de Lean, se habla de Six Sigma, los 6 Sigma es el segundo, y el tercero se llama TOC, Teoría de Restricciones. Entonces es hora de que entendamos que estas tres cosas no son tres programas distintos, deben de ser uno mismo, debe de ser la misma cosa. Si estamos viendo a 6 Sigma o Six Sigma, lo principal ahí es reducir la variabilidad. Si estamos hablando de Lean o de manufactura esbelta, ahí la cosa es incrementar el flujo. ¿Creen ustedes que haya una conexión entre la variabilidad y el flujo? Si tienes muy mala variabilidad, vas a tener flujo. Y si sí tienes flujo, puede hacerse esto sin reducirse la variabilidad. Es hora de que entendamos que esto proviene, por razones históricas, de dos
aspectos muy importantes que comenzaron por buen camino, pero finalmente están convergiendo. Y lo mismo sucede con teoría de restricciones, están convergiendo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que han oído hasta ahora y Lean y Six Sigma? En concepto no hay diferencia. Si ustedes se fijan, desde el primer momento en este programa, aunque el título es teoría de restricciones, o TOC, la palabra flujo fue clave. Por supuesto que tenemos que incrementar el flujo y mantenerlo. También, todo el tiempo estamos luchando contra la variabilidad. Pero, percatémonos de algo. Hay un problema de perturbar al flujo e incrementar, o más bien tener variabilidad en los procesos locales. Hay otro problema de perturbar el flujo y crear variabilidad enorme en la empresa como un todo. De alguna manera, la mayoría de la gente piensa que esta perturbación local que proviene de los procesos locales es el principal contribuyente a los efectos globales, lo que contribuye más a los efectos globales. ¿Y qué quiero decir con los efectos globales? El efecto global de la variabilidad, sí. Si tu cumplimiento de fechas de entrega no está al 100, sino que está oscilando entre los 50, pues eso es variabilidad. Nunca sabes cuándo tu proyecto va a ser entregado. Eso es variabilidad. Y esa variabilidad es de la que habla Six Sigma y dice, reduzcámosla. Es la variabilidad de la empresa como un todo, la empresa entera. Muy bien, ¿cuál es la razón número uno de esta variabilidad? ¿Cuál es la razón número uno de estas perturbaciones en el flujo? No son los procesos locales, sino las políticas, sino el modo de operar. Entonces, si quieres incrementar el flujo y si quieres reducir la variabilidad, lo primero que tienes que hacer es enfocarte a las fuerzas reales, las políticas generales, el modo de operación general. Esos son los mayores contribuyentes, esos son los más grandes efectos. Bueno, lidiemos con ellos primero. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Pero una vez que hemos limpiado eso, ahora llega el momento de manejar los procesos locales. Pero aún entonces, el enfoque es increíblemente importante. Sigue siéndolo. Mi problema es el siguiente. Cuando llegamos a manejar los procesos locales y tratamos de mejorarlos, ¿cuál hacemos? ¿Cuántos procesos hay que podríamos mejorar? Pues todos podrían mejorarse. Son cientos, son miles. ¿Cuál hacemos primero? Al principio, nuestra intuición nos dice, mira, este proceso y este proceso hay que manejarlos porque son los que realmente están causando los trastornos. Al principio la intuición es bastante buena. Entonces los primeros proyectos de mejora, aun cuando sean locales, están orientados hacia los lugares correctos y se obtienen resultados. Pero después de eso, la intuición ya no nos grita y entonces entra en juego otra cosa, lo cual quiere decir que es, ¿cuál voy a corregir? ¿Este o esto? Y entonces la respuesta es el que sepa corregir. No el que sea más importante corregir, sino el que sepa corregir. Y debido a eso, ¿cuál es el resultado? Bueno, pues el resultado es que estoy corrigiendo y no veo un verdadero efecto en el entorno, en el medio ambiente, en cómo opera la compañía. Y el entusiasmo empieza a decaer y los proyectos de mejora empiezan a prolongarse y nos encontramos en un momento en que es pura palabrería de los dientes para afuera. Eso es lo que ha sucedido. No se les olvide que los nombres originales de Lean y Six Sigma eran Justo a Tiempo y TQM, Administración de la Calidad Total. ¿Cuál es la diferencia entre TQM y Six Sigma? ¿Cuál es la diferencia entre Justo a Tiempo y Lean? Nada más el nombre. Tanto Lean como Six Sigma son colecciones de proyectos y técnicas de mejora excelentes, realmente muy buenas. Desafortunadamente, cuando tratamos de hacerlos, nos topamos con este problema de utilizarlos cada vez más y más en lugares donde sabemos cómo hacerlo, pero no donde es importante hacerlo. Nos topamos con la palabrería de los dientes para afuera, todo se va al diablo, y luego volvemos a comenzar, y para poder volver a comenzar tenemos que cambiarle los nombres. Tenemos que poner el mecanismo de enfoque para que estas técnicas tan fantásticas sean utilizadas en las cosas correctas y que todo el tiempo estén produciendo resultados. Es importante en cualquier entorno y aún más en los entornos multiproyectos. Pero permítanme darles un ejemplo de otro entorno de cómo el enfoque es tan importante. Gracias a Dios que algunas empresas grandes han divulgado ya todo su trabajo en el dominio público.
y lo han hecho casi como un trabajo científico. El nombre de la compañía es RCI. Ellos están en ensamble electrónico. A eso se dedican. Son más de 10 mil millones de dólares en ventas. Lo que hicieron fue tomar todas sus plantas de los Estados Unidos, solamente las de Estados Unidos, y pusieron a 4 de ellas en Lean, a 11 de ellas los pusieron con Six Sigma, y a 6 de ellas las pusieron en teoría de restricciones guiando a Six Sigma. No TOC en el sentido de todos los procesos y todo el modo de, pero nada más para guiar, para dar el enfoque, utilizar los 5 pasos de teoría de restricciones para decir, este es el problema que hay que manejar primero. Este problema ahorita no es importante. ¿Cómo debe de manejarse? Eso se manejó totalmente con técnicas de Lean y de Six Sigma. Entonces, básicamente, TOC solamente fue el mecanismo de enfoque. Muy bien. Y dijeron, obtuvimos resultados fantásticos. Y lo que hicieron fue divulgar en el mercado también los análisis de estos resultados. Y lo que muestran es lo siguiente. Las 4 plantas que estaban utilizando Lean contribuyeron el 4% de los ahorros en costos. ¿Saben? Ahorita saben inmediatamente que no estuvo un experto de TOC involucrado en esto, porque si hubiera un experto de TOC involucrado, no hubieran hablado en términos de ahorros en costos, sino en términos de incremento en las utilidades. Pero bueno, no importa. 4 plantas contribuyeron el 4% de los ahorros en costos. Esto quiere decir más o menos el 1% por planta. Las 11 plantas que estaban utilizando Six Sigma contribuyeron el 7% de los ahorros en costos, lo cual quiere decir menos de 1% por planta. Y las 6 plantas que estaban en TOC guiando a Lean y Six Sigma aportaron el 89% de los ahorros en costos, lo cual quiere decir que más o menos el 50% por planta, lo cual quiere decir que este mecanismo de enfoque no es nada más una cosa bonita, sino que son 15 veces más. Nada más para que se percaten de lo que significa 15 veces más. Una planta donde se hicieron los mismísimos esfuerzos de Lean y Six Sigma, guiado por TOC, una planta estaba produciendo mucho más ahorro en costos que todas las demás, las otras 15 plantas que estaban en Lean y Six Sigma sin enfoque. Eso es lo que esto significa. ¿Cómo crear este tipo de enfoque? ¿Cómo se logra? Eso es precisamente lo que estamos haciendo aquí. Entonces, de nuevo, permítanme resumirlo. Lo primero que hay que hacer es, vamos a manejar la verdadera variabilidad y los verdaderos problemas de flujo. La variabilidad y el flujo de la compañía entera. Y para manejar los problemas en serio y los reales, tenemos que comenzar con las políticas y el modo de operación. Eso es lo que más nos mata y ahí es donde vamos a obtener el mayor resultado. Y sí, eso es lo que hemos hecho hasta ahora, precisamente eso. Y bajamos la variabilidad desde no sé cuánto sea el cumplimiento de fechas de entrega a más del 95%. Eso es algo muy bueno. Y el flujo está bellísimo y debido a eso se han reducido nuestros tiempos de entrega y demás. Pero ahora viene la parte, el momento de manejar los procesos locales. Déjenme explicarles por qué es tan importante. Abramos este cajón de la mejora continua del PUGI para ver qué dice. Cuando las ventas están creciendo, corresponde a la empresa hacer un esfuerzo por refinar sus procedimientos, de tal suerte que se incremente considerable la utilización de la gente. Mientras no estén creciendo las ventas, ¿por qué preocuparnos por eso? Simplemente convertimos a la gente de estar haciendo de cuenta que están trabajando a que estén oficialmente ociosos, pero cuando están incrementándose las ventas, a esta gente la necesitamos. En otras palabras, esto se traduce directamente a resultados financieros finales, y ahí es donde realmente importa. Pero hay otra cosa que todavía es más importante. Reclutar personas en un ambiente caótico puede no mejorar la capacidad efectiva. Si tienes un entorno caótico y agregas más gente, esto no significa necesariamente que va a crecer el throughput. ¿Estamos? Correcto. Maravilloso. Entonces tenemos que hacer que el entorno sea muchísimo mejor. Y por eso empezamos a entrar ahora a las mejoras locales. Pero esto se tiene que hacer con un enfoque perfecto. De lo contrario, casi todos nuestros esfuerzos
La mayoría de nuestros esfuerzos, la gran mayoría de nuestros esfuerzos se desperdiciará. Muy bien, veamos cuál es la estrategia. La estrategia es que la compañía se asegura constantemente de que su capacidad esté bien explotada sin agotar a la gente. Y esto es muy importante. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, comencemos lentamente, con mucha lentitud. Y luego voy a ir entrando, cuando vaya al siguiente nivel voy a tocar los mismos puntos de nuevo con mayor detalle. Por favor, escuchen con atención porque todo esto son conceptos relativamente nuevos para ustedes, así que pongan atención. El mayor daño a los proyectos, a la utilización de la capacidad y al ambiente de trabajo, se los repito, el mayor daño a los proyectos, a la utilización de la capacidad y al ambiente de trabajo, al entorno laboral, lo causan los procedimientos que generan las mayores penetraciones en los amortiguadores de los proyectos. En el momento que algo penetra muy profundamente en el amortiguador del proyecto, eso pone en peligro todo el proyecto. Y eso, debido a eso, estás empezando a expeditar y a corretear cosas por todos lados. Y eso es lo que te está creando el caos. Eso es lo que te arruina el entorno laboral, ese es el que pone en peligro al proyecto, y eso es lo que, debido a todas esas carreras, crea tanto mal multitasking y arruina también la capacidad. Estos son los verdaderos asesinos. De nuevo, leámoslo una vez más. Ustedes saben por qué lo estoy insistiendo, lo estoy diciendo. No es el procedimiento, aun cuando un procedimiento está mal, esto no significa que hay que cambiarlo. El juez es cuál procedimiento está causando el mayor daño. Ese es el que hay que corregir. Entonces, primero que nada, ¿qué significa daño? ¿Cómo lo medimos? ¿Localmente o globalmente? Por supuesto, globalmente. De nuevo, el mayor daño a los proyectos, etcétera, lo causan los procedimientos que generan las mayores penetraciones en los amortiguadores del proyecto. Eso es lo que tenemos que identificar y corregir. Ese es el punto de enfoque. Ese es el enfoque. El modo prudente de identificar los procedimientos más defectuosos y dañinos es 1. Crear un banco general de razones de las demoras, registrando cada una de ellas en la terminación de las tareas. Registrando qué es lo que está esperando la tarea. En otras palabras, primero que nada, obtengamos los datos de todas las perturbaciones. No vamos a actuar en esas cosas inmediatamente ni nada. Como ya decíamos anteriormente en las sesiones anteriores, la mayoría de las demoras no se traducen en una demora del proyecto, pero tenemos que comenzar con toda la base de datos. Ahora tendremos que cernir o extraer de ahí las verdaderamente importantes del océano, de este océano de datos. Muy bien, este es el paso 2. Cada vez que se ha identificado la tarea que ha penetrado demasiado o más en el amortiguador del proyecto, se hace una búsqueda en el banco general de razones para identificar todas las razones que se han acumulado en ese retraso importante. Estas razones relevantes se colocan en el banco de razones relevantes. En otras palabras, juntamos todas las perturbaciones, todas las razones, todo lo que nos causa que no saquemos bien las cosas. Y no vamos a manejarlas todas. Ahora nos esperamos hasta que encontremos la mayor penetración en el amortiguador del proyecto. Utilizamos eso para saber cuáles razones son las que causaron esto. Empezamos a extraerlas de toda esta colección de razones que teníamos antes. Acuérdense que tenemos muchos proyectos y durante los proyectos, en la vida de los proyectos, hay diferentes tareas que van creando las penetraciones más profundas. Entonces seguimos sacando de este banco lo que son los verdaderos daños, los que están causando la mayor penetración. En otras palabras, estamos creando un subbanco, un subconjunto de este banco. Y este subconjunto se llama el banco de razones relevantes. Y ahora lo que hacemos es el paso 3. Periódicamente hacemos un análisis de Pareto sobre este banco de razones relevantes para identificar las causas más comunes de los principales retrasos. En otras palabras, los priorizamos del modo usual y luego tenemos que hacer algo al respecto. Paso número 4. La experiencia demuestra que cuando un equipo se encarga de los resultados del análisis de Pareto, éste puede identificar con facilidad los procedimientos defectuosos obvios. Más aún, el equipo normalmente genera modificaciones simples que eliminan los malos efectos.
En otras palabras, tenemos que construir el mecanismo de ensamblar todas las perturbaciones, tenemos que crear un mecanismo para extraer de ahí las perturbaciones que realmente cuentan y sobre eso tenemos que hacer el Pareto y sobre eso tenemos que hacer un análisis para averiguar cuáles son los procedimientos que lo causaron y cómo se corrigen. El resultado de esos esfuerzos se pueden esperar en el transcurso de un año para reducir de nuevo el tiempo de entrega de los proyectos, más o menos a la mitad, y revelarán un 50% más de capacidad excedente. Además, tales esfuerzos expondrán a los recursos con restricción de capacidad, cuellos de botella ocultos, y aquellos que están involucrados en muchas tareas, pero que no están contribuyendo suficiente tiempo a las tareas como para registrarse como recursos necesarios para esas tareas. En otras palabras, esos que aparecen ahí durante 5 minutos o media hora en una tarea, pero que tienen que trabajar en muchas tareas y de hecho se convierten en cuellos de botellas y esos son los que causan las demoras, también van a quedar identificados con esto. En otras palabras, todo este proceso que estamos explicando con todo detalle exactamente de cómo se hace es algo que está produciendo beneficios directos e inmediatos, pero más que eso, ahora se está creando un entorno en el cual si agregamos una persona, sabemos que con eso habremos agregado capacidad. La táctica es, se instaura la disciplina de reportar las razones por las cuales las tareas se demoran. En otras palabras, acuérdense del reporte que ya tenemos. Cada día el gerente de tareas debe de hacer un reporte de cada tarea y cuándo espera que se termine. Si cuando él reporta una demora con respecto a su reporte anterior, entonces tiene que hacer una cosa más. Tiene que reportar también al mismo tiempo la razón. Y mi recomendación es que comiencen a hacerlo ya, en el momento que comiencen a trabajar con los reportes. La segunda cosa es que la compañía utilice el Pareto proporcionado por Administración de Proyectos de Cadena Crítica para enfocar las iniciativas de mejora de los equipos de mejora de procesos. Y si los equipos de mejora del Lean o de Six Sigma no han sido establecidos todavía en su empresa, este es el momento de hacerlo. Hay que instalar esos equipos en ese momento, ¿sí? En otras palabras, tenemos que comenzar ya a trabajar con las cosas locales y tanto Lean como Six Sigma son técnicas excelentes para ello, con toda la disciplina que traen. Entonces, no inventemos de nuevo el hilo negro. En ese momento, cuando estén listos para estos, tráiganlos, incorpórenlos. Aporten, incorporen estas técnicas. Muy bien. Bajemos y veamos exactamente de qué estamos hablando en gran detalle. Pero primero el supuesto de suficiencia, la advertencia. Si no hay una identificación clara de lo que se debe de mejorar, las personas tienden a concentrarse en mejorar las cosas que sí pueden mejorar, lo cual quiere decir que el enfoque es absolutamente indispensable. ¿Cómo hacerlo? Bueno, 3 diferentes pasos. Comencemos con uno a la vez. Primero que nada, el mecanismo de reporte no es una cosa trivial. Vámonos despacito. Esta vez hay que entenderlo. Supuesto necesario. Bajo presión, la tendencia es resolver los problemas inmediatos en vez de dedicarle tiempo a la resolución de las causas raíz. Nos falta una herramienta. Muy bien, pues ve por ella. Ahora, tráetela. Muy bien, aquí está la herramienta. Resuelto el problema, ¿verdad? ¿De veras? Resolvimos el problema inmediato, necesitábamos la herramienta, aquí está la herramienta, ya la tenemos. Pero no resolvimos la causa raíz, porque la causa raíz es por qué es que la herramienta que necesitábamos y sabíamos que íbamos a necesitar, ¿por qué diantres esa herramienta no estuvo? Eso es lo que hay que resolver. ¿Se los leo de nuevo? Bajo presión, la tendencia es resolver los problemas inmediatos en vez de dedicarle tiempo a la resolución de las causas raíz. Si tú estás bajo presión y tienes que hacer algo y te falta una herramienta, sales corriendo tras la herramienta, pero no vas a dedicarle ahora tiempo a resolver el problema de por qué la herramienta no estuvo ahí en primer lugar. Pero eso hay que resolverlo. Estrategia. La base de datos requerida para iniciar los programas efectivos de mejora está disponible. Ahora, ¿cómo lograr eso? Supuestos paralelos.
Cuando lo que se resuelve es un síntoma en lugar de una causa raíz, la causa raíz va a continuar generando síntomas. En otras palabras, si ahora te falta una herramienta que sabías que ibas a necesitar y no estuvo ahí, entonces vas y consigues la herramienta, no has corregido la causa raíz. En otras palabras, no te preocupes, mañana tú o tus colegas van a tener otra vez una herramienta faltante, una y otra vez y de nuevo. Si tú compones el problema inmediato y no la causa raíz, esta causa raíz va a seguir lanzándote problemas hacia tu realidad, ¿correcto? Claro que sí, por supuesto. Un síntoma es un retraso. Una causa raíz es la razón de muchos retrasos. No tener esta herramienta y ahora tener que ir a buscarla, sí, eso es una demora, sí, es un retraso. Una causa raíz es la razón de muchos retrasos. Nos va a crear la carencia de herramientas en muchos lugares. Bueno, examinar los retrasos es un buen punto de partida para identificar las causas raíz. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la causa raíz? El hecho de que tenemos una demora específica es un muy buen punto de partida. ¿Correcto? Ahora, tratar de resolver cuál es la razón del atraso, en muchos casos conduce a especular razones, o peor aún, a especular soluciones. Y por lo tanto hace que el análisis tome un rumbo equivocado. En otras palabras, decimos que un gerente de tarea cuando reporta sobre una tarea y reporta que la tarea se va a demorar, tiene que reportar la razón. Y tenemos que entender lo que quiero decir con la razón. No le pidan al gerente de tarea por qué piensa que realmente la demora ocurrió o por qué va a ocurrir esa demora. No, porque inmediatamente va a inventar algo. Está enojado, está molesto, no está exactamente siendo objetivo y él te va a dar su mejor adivinación de por qué o qué fue lo que causó la demora. Y eso puede estar equivocadísimo. Además, podría decirte su adivinanza en términos de una solución. Hay que correr a fulano de tal. Esa es una solución, lo que está dando, no una razón. Hay un problema para sacar esa razón correcta. Lo que les voy a decir ahora se basa en muchísima experiencia. Por favor, háganme caso. La solución es bien simple, pero nos tardamos muchísimo en encontrarla, lo cual quiere decir que no es fácil de encontrar, pero es bien sencilla. Mientras más sencillo sea algo y más tiempo se tarde, quiere decir que es muy difícil de encontrar. Muy bien. Un modo de responder objetivamente a la pregunta, ¿cuál es la razón del atraso? Es la respuesta a la pregunta, ¿qué es lo que está esperando esta tarea para continuar? Este tipo de razón puede utilizarse como punto de partida para la identificación de las causas raíz. En otras palabras, cuando el gerente de tarea te dice, está demorada esta tarea, y tiene que escribir el porqué, la razón no es lo que él piensa que lo está causando. En lugar de eso, tiene que responder una pregunta mucho más sencilla, que es, ¿qué estás esperando en este momento? Dice que está demorado, muy bien, ¿qué es lo que estás esperando ahorita para que pueda continuar esta tarea? Esa es la razón. Entonces pudiera ser que el líder de proyecto tiene que venir, o puede ser que este ingeniero en jefe tiene que venir, o porque esta herramienta que estoy esperando ahora, o que este componente que resultó que se descompuso. En fin, dime qué es lo que estás esperando para continuar. Y entonces obtendrás un muy buen punto de partida. De lo contrario, te contestarán cosas que están totalmente descabelladas. La táctica entonces es que la empresa genera el banco general de razones al establecer el procedimiento para la presentación de reportes por parte de los gerentes de tareas. Por cada retraso en una tarea se indica qué es lo que está esperando la tarea para continuar. Esto es lo que genera ese gran banco de lo que yo estaba hablando, de todas las razones. Acuérdense que la mayoría de las razones no son relevantes. En otras palabras, la mayoría de ellos ni siquiera contribuyen a la mayor penetración en el amortiguador del proyecto. Pero tengo que comenzar en alguna parte, consíganlas todas, porque a priori no sabemos cuáles vamos a necesitar y cuáles no. Consíganlas todas, y si se fijan ustedes, tampoco es un esfuerzo adicional. Es mientras el gerente de tareas está reportando, tiene que reportar una cosita más sobre lo que está viendo en este momento. Y es algo bien simple. ¿Qué están esperando? ¿Qué es lo que se está esperando? Comiéncenlo ahora para que cuando comiencen el verdadero esfuerzo ya tengan un banco, ya tengan la historia y ya podremos empezar realmente a analizar las cosas. Muy bien. Ahora pasemos al siguiente paso. Análisis de las razones de las demoras. Supuestos necesarios.
Debido a la estructura de los proyectos, la mayoría de las tareas están localizadas en rutas paralelas a la cadena crítica. La mayoría de las demoras en la terminación de las tareas no se traducen en que se retrase la terminación del proyecto. Eso es lo que hemos dicho una y otra vez. Acuérdense cómo se ve el proyecto. Hay muchísimas cosas en paralelo. Aquí está integración. Uno es el que va a demorarse más y esto es lo que va a generar la mayor penetración en el amortiguador. La mayoría de las otras demoras, como no se van acumulando, entonces no ponen en peligro realmente el proyecto, simplemente porque el proyecto son muchísimas cosas en paralelo con relación a cuántas cosas son en secuencia. La eliminación de las causas raíces de las demoras o más bien las causas que no contribuyen a los atrasos en los proyectos, tienen un impacto menor en el desempeño de la empresa. Si tú realmente crees que si manejamos todas las demoras con eso habremos mejorado el entorno, te estás engañando. Si manejamos procedimientos que no ponen en peligro al proyecto como un todo, no estamos manejando las verdaderas cosas. Si manejamos todas las demás cosas, el impacto va a ser prácticamente nada. Acuérdense de las cifras que les dije hace ratito. Vas a obtener 1 sobre 15 resultados. En otras palabras, todo este esfuerzo se va a traducir en algo que es casi negligible, casi despreciable dentro del ruido. O sea, que tengan cuidado con eso. Muy bien. Una vez que hemos entendido esto significa que la estrategia debe de ser que se identifiquen las principales razones de las demoras de los proyectos. Ese es el propósito de esta tarea. Muy bien, ¿cómo? Supuestos paralelos. Solo los retrasos que contribuyen a la mayor penetración en el amortiguador del proyecto impactan la terminación del proyecto. Por lo tanto, las razones que generan estos atrasos se denominan razones relevantes. Y acuérdense que tenemos muchísimas razones de las demoras, pero esto no quiere decir que todas sean relevantes. ¿Relevantes en qué sentido? Relevantes en el sentido que realmente tienen un impacto sobre el desempeño de la compañía. Pero las razones que causaron la mayor penetración en el amortiguador del proyecto ciertamente son relevantes. Debido a la alta incertidumbre en los entornos de proyectos, las tareas que causan la mayor penetración en el amortiguador del proyecto solo se pueden identificar después de que suceden. No solamente las tareas de la cadena crítica pueden ser responsables de la mayor penetración. En otras palabras, yo no puedo decidir esto en el momento de planeación. Quiere decir esto que yo no puedo decir, bueno, dime solamente las demoras de la cadena crítica. No se puede. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay muchas veces que se deben a la enorme variabilidad y la mayor penetración en el amortiguador del proyecto no viene de la cadena crítica, sino que viene de la acumulación de problemas y de demoras en las actividades que no están en la cadena crítica. Pero no lo puede decidir a priori, solamente la realidad nos lo puede mostrar. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la mayoría de las veces es la acumulación de los retrasos a lo largo de una ruta lo que hace que una tarea sea la que más penetre en el amortiguador del proyecto. En otras palabras, aquí está una tarea que penetró más en el amortiguador del proyecto, pero no se hizo en un momento dado. Generalmente es el resultado de que esta tarea se demoró y debido a ello esta otra tarea también se demoró, que trae esta propia tarea, esta propia demora, y esta otra siguiente tarea agregó su propia demora, y entonces estamos en la etapa en que una tarea está causando la mayor penetración en el amortiguador, lo cual quiere decir que la tarea que está penetrando más en el amortiguador ahorita muy probablemente tiene varias demoras en el camino que ocurrieron en la historia, que fueron acumulándose para llevarla a este punto. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que las razones de las demoras deben de recogerse continuamente para todas las tareas. Una vez que una tarea ha sido identificada como la que penetra más en el amortiguador del proyecto, todas las razones de esa ruta que se acumularon hasta generar esa penetración pueden ahora identificarse como razones relevantes, lo cual quiere decir que aquí tenemos una tarea que está penetrando más en el proyecto. Ahora yo tengo que remontarme a ver toda la ruta de tareas que condujeron a ella e irme al banco de demoras, las razones de las demoras, y empezar a extraer todas las demoras que ocurrieron en la historia que se fueron acumulando hasta esto. Todas ellas son relevantes, no nada más la última demora. Lo cual quiere decir, por supuesto, que caray, ¿lo podrás hacer manualmente? No creo. Tenemos aquí que ver la red PERT misma,
y toda la historia de las tareas que han reportado para poder cernir cuáles son las cosas relevantes. Yo no sé cómo se haga eso manualmente, pero sí, hay software comercialmente disponible para administración de proyectos, para administrar proyectos conforme a cadena crítica, que hacen esto por ustedes. Se crea el banco de datos de razones relevantes y se hace periódicamente el análisis de Pareto para identificar las principales razones relevantes. Muy bien, entonces la táctica será: se construye un banco de razones relevantes y se analiza periódicamente utilizando el análisis de Pareto. Esto nos da el material de quién. El material de los equipos expertos en Lean y Six Sigma que tienen que sentarse a analizar y sacar los cambios sugeridos en los procedimientos que tienen que implementarse. En otras palabras, hemos hecho estos dos pasos de reportar las razones y luego analizar las razones de las demoras para poder llegar al tercer paso, que es la implementación de los proyectos de mejora. Si no hacen esto, casi todo el trabajo de sus mejoras locales se desperdicia. Pero si lo haces, el impacto es dramático. Como decía yo, el impacto es más o menos lo que reduce el tiempo de entrega de los proyectos a la mitad. Reducir la mitad del tiempo de un proyecto a la mitad básicamente implica el doblar tu capacidad. Pero lo que es más importante que esto, creas un entorno en el cual puedes agregar más recursos sin tener miedo de que el recurso que agreguemos se vaya a ahogar en todo el ruido y al agregar capacidad o al agregar gente no habremos agregado capacidad. Ese es el temor. Bueno, tomaremos un descanso ahora y posteriormente seguiremos hablando del análisis mismo, la mejora misma, y entonces continuaremos mostrándoles que una vez que se ha hecho esto, y acuérdense que esto debe de comenzar de inmediato después de haber hecho la ejecución, porque esto ocupa tiempo y es un proceso y se va mejorando cada vez más y más y más y más, pero hasta que este proceso no sea implementado realmente, no tiene caso contratar gente nueva. Lo cual quiere decir que hay que lanzarlo lo más rápidamente posible, pero después, ¿cómo le hacemos nosotros para contratar gente nueva? ¿Cuándo? ¿Cuáles son las reglas? Porque de lo contrario, seguiremos contratando gente en un proceso que parece más bien ruleta rusa. Nos vemos en 15 minutos.